Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos al Análisis Viva ASG. Les habla Iker Vinajeras de Emisoras y Soluciones ASG en Viva. Bienvenidos al primer podcast en español dedicado y enfocado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales de lo ambiental, lo social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. En este caso, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Luis Miguel Vilatela, director general de Valora Consultores México. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Encantado de estar aquí en el podcast Análisis Viva ASG. Muchas gracias. Gracias, Luis. Para iniciar o dar tracción a nuestra conversación, ¿nos podrías empezar a hablar de cuáles son los diferentes vehículos o tipos de financiamiento sostenible que hay en el mercado? Claro, con gusto. Las alternativas, digamos, que son para una empresa es o emitir un bono o recibir un crédito. Sin embargo, dentro del tema sostenible existen varias diferentes categorías. Hay bonos verdes o créditos verdes, hay bonos sociales o créditos sociales, hay bonos sustentables o sostenibles y hay lo que se consideran los bonos ligados a la sustentabilidad. Te explico así rápidamente. Los bonos verdes normalmente es cuando los fondos se utilizan para algún tema que tiene que ver con una mitigación del cambio climático, algún tema ambiental. Los bonos sociales es cuando hay algún tipo de aportación para la diversidad, para el apoyo a mujeres, por ejemplo, que no recibían crédito, etc. El sustentable tiene ambos factores, tiene verde y sociales. Y luego viene la figura del vinculado o ligado a la sustentabilidad, que da la flexibilidad de que los fondos se pueden utilizar para cualquier propósito y esto se compensa con fijar un índice, lo que llaman un KPI, para que el deudor se comprometa a que ese índice, que normalmente tiene un impacto positivo en la sustentabilidad, vaya mejorando, vaya mostrando una mejora importante durante toda la vida del crédito. En el caso de los verdes sociales y sustentables, ahí sí está restringido a que el uso de los fondos sea al 100% para el proyecto, ¿no? Te doy una idea. Digamos, en los bonos que se han emitido en México, desde el número de bonos, el 13% han sido ligados a la sustentabilidad. El resto han sido de las otras tres categorías que mencioné. Si lo ves en monto, sería el 28% del monto que se ha emitido. En el caso de los créditos, de los préstamos, ahí cuando son créditos nuevos, muchos de ellos sí son créditos verdes, sociales o sustentables. Sin embargo, como muchos de ellos son renovaciones de créditos que están venciendo y que ya los fondos se utilizaron para otro propósito, ahí sí se utiliza mucho la figura del crédito ligado a la sustentabilidad. Gracias por la explicación, Luis. Creo que tienes muy bien identificado todos los diferentes vehículos que sirven para el financiamiento sostenible. De nuestro lado también lo vemos como vehículos de solución, vehículos de impacto, en donde estás solucionando tal cual algún problema tanto de dentro de la compañía como de su modelo de negocio, ¿no? Para hilar la conversación, Luis, ¿cuáles son la principal distinción que tenemos tanto en los créditos como con la parte de los bonos sostenibles o bonos ESG? Esta figura de la segunda opinión, el second party opinion. Mira, la importancia del second party opinion, antes de irme un poco al tema de en qué consiste, yo te diría que existen con el objetivo de evitar lo que llaman el greenwashing, ¿no? O sea, evitar que haya créditos que se consideren como sostenibles y que en realidad no lo son o que no cumplen todas las condiciones. Ese es el objetivo. ¿Y cómo funciona? Que se nombra a un tercero independiente que sea experto en el tema, para que certifique que las condiciones del financiamiento cumplen con los principios de bonos verdes o los principios de créditos verdes emitidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, y que básicamente, te diría yo, consiste en
que el 100% de los recursos se utilicen para el propósito que se ha definido, el que se aclare los criterios que se siguieron en el proceso para seleccionar ese proyecto o ese uso de los fondos, que haya una administración clara de los recursos, o sea, normalmente se tiene que crear una subcuenta y todos los fondos van a esa subcuenta, y que haya lo que llaman una revelación, o sea, que sea transparente el uso que se le está dando al 100% de los recursos que están en esa subcuenta, cada salida que ha habido, a dónde terminó, y que se certifique que todos, el 100% de los fondos se utilizaron en el proyecto que se había contemplado, ¿no? Una quinta condición, que es una quinta condición que en México la incluyó el Comité Consultivo de Finanzas Verdes, es que exista esa opinión de segunda parte que mencionábamos, ¿no? Que hubiera la obligación de que exista un tercero certificando que la emisión califica como sostenible. Claro, Luis. Y yo creo que el principal objetivo, pues, obviamente, es proteger al lado de la demanda a los inversionistas, que son los principales interesados, sobre todo los grandes inversionistas, tanto fondos de pensiones, aseguradoras como fondos internacionales, en que se empieza a movilizar un mayor número de emisiones de este tipo, ¿no? ¿Qué tanto crecimiento has visto en el financiamiento sostenible tanto en México a nivel global? ¿Sí vamos avanzados? ¿Qué nos falta? ¿Cómo estamos en esa parte de los crecimientos en montos? Si tú analizas, Iker, los montos retrospectivamente, ha habido un crecimiento impresionante. Es un crecimiento exponencial, tanto en México como en el mundo. En el caso del mundo, te puedo dar una idea de que en el 2021 se emitieron 500,000 millones de dólares. Y este año, el 2022, va a ser el primer año en el que se estima que llegue al 1,000,000 de millones de dólares, o sea, a 1 trillón. En México se han emitido alrededor de 350,000 millones de pesos en total desde el 2015, cuando hizo su primera emisión Nafinsa. Sin embargo, sí te digo que de estos 350,000, alrededor de 180,000 se emitieron el año pasado. Entonces, realmente, te digo, ha habido un crecimiento enorme con el tiempo. O sea, los montos han crecido muchísimo. Eso es muy alentador. Sin embargo, si tú analizas las necesidades de financiamiento que hay para cumplir con los objetivos de los acuerdos de París, estamos todavía muy lejos. Se estima que se necesiten alrededor de 5 trillones anuales, año por año, hasta el 2030 para lograr los objetivos fijados en el 2030. Y para el 2050, más o menos el monto total que se necesita es de alrededor de 200 trillones de dólares, ¿no? Entonces, yo creo que muy alentador cómo ha venido creciendo, pero nos falta mucho, ¿no? Todavía falta muchísimo financiamiento y el financiamiento es vital para que se puedan lograr los objetivos. Totalmente, Luis. Y si lo vemos desde el lado, como decías, ¿no?, de los acuerdos de París en materia climática, México es la 11ª economía más contaminante a nivel global. Y obviamente no estamos en los términos o en la rapidez que deberíamos de ir tanto a 2030 para el 2050. Entonces, por supuesto que el mercado de valores y obviamente el sector financiero, entre más vaya a descarbonizar los financiamientos y los créditos, los portafolios de las inversiones, etcétera, pues vamos a avanzar con mayor rapidez, ¿no? Entonces, por supuesto que sí es algo fundamental empezar a todavía crecer más estos montos. Efectivamente. Luis, ¿podrías mencionar algunas de las buenas prácticas necesarias para que empecemos a sofisticar este mercado del financiamiento sostenible, principalmente a nivel México? Desde luego. Mira, Iker, un emisor potencial o un deudor potencial en que va a recibir un crédito o va a emitir un bono, debe de tener, seguir, te doy 4 ejemplos de 4 prácticas que debería de tener. Una tiene que ver con la estrategia. O sea, debe de tener una estrategia de sustentabilidad muy clara. Para lograr definir o elaborar esa estrategia, hay que hacer un análisis de materialidad para poder definir cuáles son los temas ambientales, sociales, que son relevantes o materiales para la compañía y para sus, lo que llaman los stakeholders, ¿no? Básicamente,
definiendo ya estos temas materiales es como se puede elaborar una estrategia de sustentabilidad. Otro de los temas importantes es la gobernanza. O sea, que la empresa o el emisor tenga una estructura de gobernanza que le permita dar seguimiento a este financiamiento sostenible. Lo recomendable es que dentro de la empresa exista un área de sustentabilidad. Idealmente que se pueda crear un comité y que haya un responsable de la sustentabilidad, ¿no? Y eventualmente yo creo que va a tener que existir un equipo de financiamiento sostenible dentro del área de finanzas de la empresa, ¿no? Otra práctica, el tema importante es el monitoreo, o sea, que existan los mecanismos de monitoreo para poder medir la información que es relevante para los indicadores y que se puedan medir el avance que ha ido teniendo la empresa, ¿no? Y el último es, digamos, la transparencia, que sería que se divulgue la información de sustentabilidad y sobre todo que esta información que se divulga, que el informe que emita la empresa sea verificado por un tercero para que vuelva, como te comentaba, vuelva a haber una certificación de alguien externo a la empresa y que pueda confirmar la identificación de riesgos, los avances que se han dado, cómo se van a mitigar estos riesgos, etcétera, etcétera. Totalmente, Luis. Nos quedamos con algunos de los temas que mencionas. Yo creo que como base sí se necesita un experto especializado en materia de financiamiento sostenible en la alta dirección de la compañía. Se necesita capacitar también al consejo de administración a que sepa que la toma de decisiones ya va a tener que ir integrada con una estrategia de sostenibilidad. Y pues obviamente entre más sofisticada esté la empresa en este tipo de temas, pues mayor resiliencia va a tener, mayor crecimiento, mayor acceso a capital, etcétera, ¿no? Luis, uno de los principales temas que hacemos a todos nuestros aliados en Viva es, desde la visión de Valora Consultores, ¿cuáles son los principales desafíos o retos que ustedes ven para poder avanzar con mayor rapidez en el mercado local? Vemos estos montos que mencionabas, que sí es impresionante ese crecimiento, principalmente también viene de la banca de desarrollo, de bancas multilaterales, etcétera. Algunos corporativos sin duda han salido y cada vez más vemos a los corporativos integrándose en esto. Más de un 80% de la economía depende del sector privado. Entonces, ¿cuáles son los retos que principalmente verías en las organizaciones y en las compañías, tanto públicas como privadas, ¿no? Es una muy buena pregunta, Iker. Y desafortunadamente la respuesta es que hay muchos retos, hay muchas barreras. La primera, que tiene que ver con lo que mencionábamos, es la parte financiera. O sea, como te comentaba, a pesar de que ha venido creciendo muchísimo el financiamiento, todavía falta muchísimo. Los números que te di son solamente de bonos o de instrumentos emitidos en los mercados de capitales. Hay montos seguramente mucho mayores de crédito, que desafortunadamente no ha habido manera todavía de cuantificarlos, no ha habido un registro para poder cuantificar cuánto hay en créditos, ¿no? Entonces, los montos que te dije son de bonos. Yo creo que el estimado es que los bonos de créditos otorgados son todavía mayores. Sin embargo, como te decía, seguimos lejos de las necesidades que hay. Y obviamente habrá la participación de gobierno, habrá participación de banca de desarrollo, etcétera, pero hay que hacer un esfuerzo mucho mayor del que se ha venido haciendo, ¿no? Segunda barrera, segundo reto es la parte regulatoria. O sea, desafortunadamente en México no hay una motivación, restricción regulatoria para que las empresas cumplan con los principios de ASG, con que tengan las prácticas que comentaba, de que tengan una estrategia, que emitan un informe. No es obligatorio. Las empresas grandes, sobre todo, lo están haciendo, sobre todo las empresas listadas, porque hay una motivación o hay una restricción de parte de los accionistas, pero no del lado del gobierno. Desafortunadamente, en México el gobierno no impone esta necesidad regulatoria, ¿no? Entonces, esperamos que poco a poco, que eventualmente esto se dé y que esto vaya forzando a que las empresas le pongan más atención y vayan enfocándose a cumplir con estos principios, ¿no? Y en realidad esto nos lleva a que haya una resistencia cultural. O sea, hoy por hoy en México esto se ve como un tema que sería bueno tener, pero no se ve como algo que es
estrictamente necesario y algo que eventualmente va a ser estrictamente importante y necesario y lo vas a tener que tener. O sea, eventualmente tu proveedor no te va a vender su producto si tú no cumples con principios sustentables, ¿no? Tu cliente no te va a comprar tu producto si no cumples con los principios de sustentabilidad. Tu banco no te va a prestar dinero. Tu accionista no va a invertir o se va a desinvertir de tu empresa si no cumples con los principios de sustentabilidad, ¿no? Entonces, realmente nos tenemos que convencer de que esto no es algo que sería bueno tener. Es algo estrictamente necesario que cada vez va a ser más y más necesario y que el que no se suba al barco de la sustentabilidad del día de hoy se va a quedar fuera porque el barco está zarpando y se está moviendo, ¿no? Y más vale subirte ahorita y no después cuando tus competidores ya se subieron y te van a tener en una posición competitiva muy desventajosa. Totalmente, Luis. Y dentro de ese barco, pues también tenemos integración a otros mercados globales que nos van a exigir a que también esto avance con mucho mayor rapidez, ¿no? Están avanzando de manera importante regulaciones a través de la autoridad en Estados Unidos, también en la autoridad de la Unión Europea. Más de un 80% de la economía mexicana depende de estos dos bloques económicos. Entonces, pues tarde o temprano también todas las empresas mexicanas que tienen una integración con este tipo de compañías, pues van a tener que empezar a hacer un disclosure de desinformación no financiera, ¿no? Entonces, pues los retos están muy claros. Yo creo que eso es el primer tema, es tener un autodiagnóstico como país de qué es lo que nos falta. Obviamente lo que nosotros también nos estamos enfrentando es la parte cultural. Todavía hay mucho escepticismo. Si no tienes una regulación que realmente pueda guiar la ruta crítica de las compañías a avanzar hacia un solo camino, pues obviamente hay mucho escepticismo todavía como te mencionaba, ¿no? Vemos algunos temas de incentivos también. En otros mercados desarrollados hay hasta temas fiscales que pueden acompañar todo el tema regulatorio y avanzar con mayor rapidez. Entonces ahí están todos los temas que México necesitaría para poder avanzar con mayor rapidez y por eso se necesita este ecosistema de aliados que estamos tratando de formar para poder avanzar con mayor fuerza, ¿no? Luis, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Análisis Viva ASG. Muchísimas gracias a ti, Iker, y muchísimas gracias a Análisis Viva ASG. Encantado de participar en este podcast y de poder enfatizar la gran importancia que tiene este tema de financiamiento sostenible. Él es Luis Miguel Vilatel Arriba, director general, Valora Consultores México, y a ustedes muchas gracias por habernos escuchado. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchan, o compartirlo con sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden en suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video, Héctor García. Les platicó Iker Vinajeras y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.